Está bien. Me voy a quedar Bueno, callada entonces. cuando me diga, Rosela, espero o vos me largás. Si querés arrancamos, hay ya, bueno, hay bastantes participantes, así que si querés podemos Sí, ir arrancando. dale, dale, dale. Aparte, la idea es que se va a desordenar, así que volvemos sobre los temas, no hay problema. Eso Exacto, cuando. sí. Bueno, Bueno, antes de arrancar, primero quería hacer como una breve presentación para Paula, que además de ser docente de nuestra facultad, es también, que esto me pareció muy importante decirlo, es miembro del Observatorio de Género y Diversidad que tenemos en la facultad. Me pareció importante decirlo porque, bueno, fue una idea que surgió el año pasado y lo pudimos concretar y lo pudimos presentar este año antes de que arranque la cuarentena. Y bueno, quería nombrarlo porque también es importante también tanto para nosotras, las chicas del centro, como también para poder destacarte a vos, que sos re importante en el observatorio y siempre estás, y es re importante también todo lo que haces. bueno. Bueno, muchas gracias por la presentación exagerada y en relación al Observatorio de Género, no, bienvenida a la mención y la agradezco en nombre de todos los que integramos el Observatorio de Género, incluso algunas de ustedes también. Es importante para la agenda de derechos de las mujeres y también para en lo que hace al bienestar de los estudiantes, ¿no? Esperemos poder ir poniéndonos en marcha de a poco, poder estar un poco más proactivos y proactivas en eso, y la verdad es que hay que decirlo que ha sido una iniciativa de ustedes. En realidad yo soy invitada en ese observatorio como otros y otras docentes, pero la verdad es que salió de acá, salió de la Comisión de Género, así que bueno, aplaudimos, hablo a mi nombre y los y las docentes que fuimos convocados, aplaudimos la iniciativa y la felicitamos realmente, además por la actividad diaria que se ve que desarrollan. Recién estábamos hablando de lo que había sido la actividad en el mes del orgullo LGBTI y especialmente las charlas de la semana pasada, y el compromiso que eso implica, y siempre estar a la altura y, a ver, y estar actualizados, ¿no? En un tema tan dinámico como es este en particular. Así que bueno, devuelvo el cumplido y es para ustedes. Muchas Y gracias. bueno, nada, por favor. Y ahora agradezco a las chicas nuevamente esta invitación que me hacen para el día de hoy, y obviamente a todas las presentes por tomarse un ratito de un viernes a la tarde, que ya estamos todos cansados y igual, además en este tiempo que nos ha tocado de tanto tiempo de pantalla que tenemos, ¿no? Que sumarnos media hora o una hora más para ponernos frente al Zoom, no siempre es fácil y bueno, no siempre tenemos ganas, no siempre estamos dispuestos. Así que bueno, muchísimas gracias. La propuesta que me hicieron las chicas cuando me comentaron la idea que tenían es básicamente que charlemos sobre esta fatídica expresión del juez Rivarola en este proceso que estaba a punto de concluir con un acuerdo de juicio abreviado, y en el cual en un pasaje él expresa, lo leo textualmente, que este es un accionar doloso de desahogo sexual. ¿Sí? Y ahí se dispararon todas las críticas, las preguntas, las interrogaciones acerca de si se trata de un concepto jurídico o no, si el derecho argentino habla de desahogo sexual, si es así, ¿dónde estaba esto? En definitiva, ¿de dónde surge esta expresión y por qué aparece en el contexto de lo que claramente era una violación, y no solamente una violación, sino una violación eh, llevada adelante por varios agresores, si no me equivoco son 3, jóvenes, y que socialmente se la denomina violación en manada. ¿Sí? Antes de avanzar, ¿por qué se habla de violación en manada? Yo no sé si ustedes recuerdan el año 2016, en Pamplona, esto es Navarra, España, durante los festejos de San Fermín, un grupo de jóvenes que estaban todos en los veintitantos años, eran algo más grandes que los agresores del sur, de la causa del desahogo sexual, violan a una joven
en el final de la fiesta de San Fermín, y graban la situación, la filman con sus teléfonos celulares, la suben a las redes y este video se viraliza. Así empieza un recorrido que va a finalizar en un proceso judicial en el cual se llega primero a una sentencia, esa sentencia se anula, luego se produce otra sentencia, y al día de hoy eso sigue generando discusión en España. De hecho, la discusión más virulenta se produjo en el año 2018 cuando se conoció la primera sentencia. ¿Por qué se le llamó violación en manada? Porque estos agresores formaban todos parte de un grupo de WhatsApp que tenía por título La Manada. ¿Sí? Entonces de ahí se toma el nombre de la violación en manada, porque eran varios, porque ellos mismos se autodenominaban La Manada, y la conducta que desarrollan es una agresión violenta, es decir, es un acto de violencia de género, esto lo vamos a charlar hoy, es un acto de violencia de género, de características sexuales o de carácter sexual contra una sola mujer. Es decir, son espejos los casos, si queremos. ¿Qué tiene además de interesante el concepto de manada? La idea de la naturalización. La idea de que en el comportamiento masculino de agresión sexual hay algo de lo natural, hay algo de lo animal, hay algo atávico. ¿Y qué se logra con la naturalización? La normalización. Cuestión de la cual hemos hablado bastante en relación a la violencia de género. Entonces yo hoy lo que les propongo es que en esta media hora, 40 minutos, en las cuales presento algunos ejes de discusión y propongo que discutamos y que me interrumpan y que me pregunten y levanten la mano o directamente griten a viva voz. En este ratito entonces tratemos 3 puntos que me parecen nodales. Hay muchísimos más, pero bueno, arbitrariamente algunos tenía que seleccionar para trabajar. El primero tiene que ver justamente con esto, con la naturalización de la agresión sexual. La segunda cuestión tiene que ver con cercar, definir a este problema como una cuestión de violencia de género, ¿sí? Es decir, sacarlo del ámbito de la sexualidad y llevarlo al ámbito de la violencia. Es decir, la violación no es un acto sexual que puede tener elementos de violencia o de agresión. No, es un acto violento, es un acto de violencia sexual que tiene características o que afecta a la sexualidad, ¿sí? Y además, definirlo, al sacarlo de la sexualidad, definirlo no como un acto propio de la libido sexual, resultado de una sexualidad desbordada, de un instinto físico imparable que sobrepasa los límites y los frenos inhibitorios de los autores, y ubicarlo como lo viene ubicando la psicología ya desde fines de los años 60, principios de los 70, fíjense, hasta incluso previo a la perspectiva de género, en el ámbito del poder, en el ámbito de la dominación, en el ámbito de la violencia. Cuando hablamos insisto, de violación, no hablamos de un desahogo sexual como equivocadamente, al menos equivocadamente, ha señalado el juez Rivarola, sino que hablamos de un acto de poder, un ejercicio de dominio del hombre sobre la mujer. Y finalmente, una cuestión que está muy presente y que se vio en el debate y se sigue viendo en la discusión pública en relación a esto, es el uso del discurso jurídico. Cómo el discurso jurídico afecta a los intereses de las mujeres y directamente este uso puede afectar a lo que es el acceso a la justicia de las mujeres como consecuencia de lo que produce todo esto, que es un supuesto de violencia institucional, ¿sí? Todas cuestiones que nos van a remitir a la Ley de Violencia de Género, a la Convención de Belém do Pará, a la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿sí? Entonces, bueno, la propuesta para empezar a trabajar, como les decía, es esta. En primer lugar, me interesa esta cuestión de la naturalización, ¿sí? Algunas de ustedes estuvieron en
la charla anterior que compartimos, en las cuales habíamos trazado esta primera división tan clásica entre el mundo de la vida pública o el aspecto público y el aspecto privado o el mundo de la vida privada, el hogar. Y habíamos ubicado a la mujer en el ámbito de la vida privada, mientras que el hombre se desarrolla en el ámbito de la vida pública. Y se acuerdan que habíamos derivado algunas consecuencias. Estos pares dicotómicos, estos grandes pares dicotómicos, expresan diferencias a otros niveles. Y entre las diferencias que habíamos mencionado estaba justamente la idea de que al hombre se lo define como un ser violento por naturaleza, se acepta la agresión, mientras que la mujer, en cambio, es sumisa, es pasiva, es emocional. Esta distinción viene unida a la idea de que el hombre está llamado a ser activo sexualmente, mientras que la mujer es pasiva en materia sexual. Y esto se relaciona con 3 mitos sobre los que se ha construido el orden de género desde la modernidad hasta nuestros días y que persisten, aunque solapadamente. Esos 3 mitos son el mito del amor romántico, el mito de la mujer madre y el mito de la sexualidad pasiva femenina o de la pasividad sexual femenina. Esto es, la idea de que la mujer se desarrolla o se concreta en su personalidad solo a través de la maternidad. Pensemos un poco, porque dicho así parece muy radical, ¿no? No, pero ¿quién va a pensar hoy que la mujer va a ser menos mujer por no ser madre? Bueno, pensemos en ejemplos estereotipados, ¿sí? Cuando terminemos esta charla, tómense un ratito y recorran las redes, ¿sí? Vean cuáles son los momentos de la vida que se felicitan, ¿sí? ¿Qué lugar cobra la mujer cuando se convierte en madre? ¿Qué lugar de respeto, de resguardo, de condescendencia incluso? Miren algún programa de televisión de Chimentos, ¿sí? Y vamos a ver cuál es el lugar de la mujer madre y cuál es el lugar de la otra, ¿no? De la poco seria, ¿sí? Entonces, primera cuestión, la mujer se realiza a través de la maternidad, quiere decir que la sexualidad se vuelca a los efectos de la procreación. Segundo mito, el amor romántico. La mujer es feliz si deja todo por su familia, por su pareja. La mujer se concreta a través del amor, cosa que no se espera del hombre. Pensemos en discursos banales, como podría ser, ¿se acuerdan la boda de mi mejor amigo? ¿Vieron la película esa? ¿Qué película Sí, inocente? ¿No? ¿Qué es lo que se debate? ¿Qué subyace a la cuestión de si Julia Roberts está enamorada o no de su amigo? Que Cameron Díaz quiere una profesión, que Cameron Díaz, se las estoy spoileando para los que no la vieron, pero hay un arco argumental muy fuerte ahí que deja ver que ella quiere tener una vida también, y que no solo el amor romántico, casándose con el protagonista, con el galán por el que Julia Roberts es capaz de cualquier locura, no solo eso la va a hacer feliz. ¿A qué responden este tipo de miradas y todas las novelas rosas, chicas? Todas las películas, no sé, ¿alguien vio DNI 365? Sí, La película éxito de esta semana en Netflix. sí, bro. Todavía no la vi, pero vi que tiene un montón de críticas. Bueno, es la erotización de la violencia, ¿sí? A la erotización de la violencia la vamos a imprimir en el mito del amor romántico, no la quiero spoilear, porque la van a ver, pero van a ver cómo se concreta el mito del amor romántico, y finalmente el mito de la mujer madre. O sea, vamos a ver todo junto y relacionado. Y no es una película de los 90 como la boda de mi mejor amigo, es una película de este año que ya facturó para hacer la segunda parte del éxito que ha tenido. Primera en vistas en el mundo durante varios días estuvo. Las invito a verla porque es eso. Obviamente que uno lo puede ver nada más que como un divertimento, y es eso, es solo un divertimento, pero es un divertimento que se imprime en cierta cultura. Y esto es lo que posiblemente le haya pasado al juez Rivarola, no posiblemente, es lo que le pasó.
Su discurso se imprime en una cultura en la que se desarrollan y se implantan estos tres mitos. Y tomándonos del último, del de la pasividad sexual femenina, lo que tenemos como resultado es que el hombre tiene una libido sexual que no es capaz de manejar, que le exige desahogo, y que si ese desahogo no lo encuentra de forma normal, si ese desahogo no lo encuentra fácil, pues tendrá que hacer el esfuerzo que sea para poder llevarlo adelante. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un instinto que naturalmente le exige mantener relaciones sexuales. Siempre se ha entendido que el hombre es naturalmente activo sexualmente, mientras que la mujer es pasiva. La idea del deseo, la idea del erotismo, la idea del placer, se asocian con el hombre y de ninguna manera con la mujer. Esto ha generado además relaciones de poder, relaciones de dominación entre hombre y mujer que han colocado, o nos han colocado, al servicio del placer masculino. Pensemos en la lógica del burdel, el prostíbulo, la prostitución. ¿Quiénes son las personas sobre representadas en la prostitución o en el trabajo sexual? Claramente no son los hombres. ¿Hay trabajo sexual masculino? Claro que hay trabajo sexual masculino. ¿Hay hombres que se prostituyen? Sí, por supuesto. ¿Y hay hombres explotados sexualmente? También. Pero no hacen estadística. La prostitución, el trabajo sexual y la explotación sexual particularmente son situaciones en las cuales la mujer está sobre representada. ¿Cómo es que aparecen estas ideas socialmente? Pues como les decía recién, a través de mitos. ¿Qué característica tiene el mito? Que el mito se va implantando de manera imperceptible, a través de los procesos de sociabilización. No nos damos cuenta cómo se va naturalizando la idea de que es normal que el varón tenga muchas mujeres, es decir, que tenga muchas compañeras sexuales a lo largo de su vida, mientras que no es tan bien visto que la mujer tenga una vida sexual tan activa como el hombre. ¿Por qué? Por esta misma idea de que el hombre puede servirse del cuerpo de la mujer para su propio placer, pero que a la mujer no se le pregunta si está dispuesta o si ella también tiene interés en ese placer. Al respecto, se han expresado la psicología, se ha expresado la sociología, y hay una serie de expresiones que ustedes van a poder reconocer fácilmente circulando en el discurso social, que dan cuenta de esto de lo que estamos hablando. Por ejemplo, que cuando la mujer dice no, en realidad quiere decir sí. Ustedes son todas muy jóvenes, pero hay un cantante que se llama Ricardo Arjona, no sé si alguna les suena. Ricardo Arjona tiene una canción en la que dice, lánzame un sí camuflajeado. ¿Qué es un sí camuflajeado? Es decir, le está diciendo que no. Sin embargo, desde la perspectiva masculina, ese no puede, es y debe ser entendido como un sí. Fíjense que en los últimos años, poco a poco se ha ido implantando la idea de que en toda relación la mujer tiene que prestar el consentimiento, es decir, tiene que decir que sí. Realmente que estemos planteando esto hoy es llamativo. Yo no sé si a ustedes no les surge una interrogación al respecto. ¿Por qué tenemos que aclarar que una mujer para tener una relación sexual tiene que consentirla? ¿Les parece razonable a ustedes que nos estemos planteando si la mujer dijo que sí, si dijo que no, pero pudo haber dicho que querido decir que sí, si no se animó, si le dio vergüenza, si tuvo pudor, si fue parte del coqueteo, le dijo que no, pero en realidad lo que quería era que siguiera insistiendo? Todo esto confluye en este mito en el cual cuando una mujer dice que no, en realidad está queriendo decir que sí.
Hace 50 años atrás, 40 o 30 años atrás, ese no, la mujer lo decía desde la perspectiva masculina porque estaba constreñida por el pudor, por las buenas costumbres, por el deber de honestidad. De hecho, no nos olvidemos que hasta 1999 la violación estaba consignada en el Código Penal bajo ¿qué título? ¿Se acuerdan? Delitos contra la honestidad. Es decir, una mujer era violada y lo que se afectaba no era ni su libertad, ni su autonomía, ni su capacidad de decisión, ni su pudor. No, lo que se afectaba era la honestidad. La honestidad como un bien social o un bien familiar, en realidad. En general visto como un bien familiar. Hay una novela de García Márquez que se llama Crónica de una muerte anunciada. Yo a veces la menciono en el seminario y alguna vez también la he mencionado en filosofía. Es una novela corta, muy, muy linda, va y viene en el tiempo, se lee muy rápido, muy interesante, muy linda escrita como todo lo que escribe García Márquez. Y allí vamos a ver cómo un hombre devuelve a la novia en la noche del casamiento porque descubre que no es virgen. Entonces los hermanos, esto lo cuento porque empieza así la novela, los hermanos salen a vengar la pérdida de la virginidad de la hermana, porque los afectados son ellos. Es la familia la afectada por esa pérdida de la virginidad que implica la pérdida de la honestidad. Y terminan matando a quien se supone el culpable de la deshonra de la hermana y por tanto de la familia. Entonces, como les decía, hace 30 años atrás, ese no se entendía que tenía que ver con el pudor, con la vergüenza, con el recato, mientras que hoy se lo puede entender como el coqueteo. No, me estuve histeriqueando, me dijo que no, pero bueno, sí, viste, se notaba que quería, no, y bueno, ya me di cuenta. En definitiva, en el discurso lo que subyace es lo mismo. Una mujer que se está negando, o que al menos no está diciendo que sí, y alguien que avanza con superioridad física sobre el cuerpo del otro o de la otra. Otros mitos, las mujeres provocan, la idea de que si la mujer tiene cierta vestimenta, cierto comportamiento, el hombre entonces necesariamente va a avanzar. Y ojo, porque recuerdan que cuando hablamos de perspectiva de género, no hablamos solo de feminismo, es decir, no hablamos solo de la cuestión de la mujer, sino de cómo la ordenación de género afecta a unos y afecta a otras también. Entonces, claro, frente a ciertas situaciones, si se entiende que la mujer está lanzando un mensaje de invitación, el hombre pareciera que no puede negarse, porque lo que se está jugando acá es una determinada definición de masculinidad que hace a la virilidad. El hombre sexualmente potente es el hombre viril, es el hombre masculino. En definitiva, es el hombre tal y como tiene que ser. Al cual además le anexamos otras características también, ¿no? La obligación de tener que proveer a su familia, de ser exitoso, de triunfar en el mundo de la vida pública. Pero acá nos quedamos con estos primeros capítulos, con los que tienen que ver con que el hombre no puede negarse a lo que se entiende como una invitación sexual. Se desencadenaría una suerte de deseo irrefrenable, como decíamos hoy, que ya no lo puede parar porque está en su instinto. ¿Sí? Entonces, sumado al mito de que cuando la mujer dice que no, puede estar diciendo que sí, también tenemos el mito de que la mujer provoca. La mujer provoca, invita y después se hace la histérica. A esto podemos sumar un montón más, ¿no? Que bueno, que si se les relajan, después en definitiva les termina gustando, o que miente, vaya a saber uno por qué razón. Las mujeres son despechadas, ojo, cuidado, porque después te puede erradicar una falsa denuncia. Que las mujeres que son decentes no son violadas, es decir, si la mujer hubiera guardado su lugar, si la chica hubiera sido lo suficientemente decente u honesta, esto no le hubiera pasado. Y algo de esto hubo en este caso, tanto en el de la manada local, en este caso de Chubut, como también en el caso de la manada de Pamplona. Porque en ambos casos lo que pasó es que las mujeres estaban en estados de inconsciencia o de semiconciencia. Entonces viene lo previo. Bueno, pero si no hubiera ido a la fiesta, si no hubiera tomado tanto, si no hubiera aceptado
ir con un hombre que no conocía o ir con tantos hombres que no conocía, si no hubiera aceptado, en definitiva, ponerse en una situación que parece contravenir aún hoy ciertos parámetros de honestidad o de recato, ¿sí? Y finalmente, todo esto se puede resumir en la idea de que el hombre tiene necesidades fisiológicas que de alguna manera debe canalizar, y en que la mujer no es tutora de su cuerpo. Es decir, que aún persiste la idea de que el cuerpo femenino, en cierta manera, está a disposición del placer masculino. Ahora, toda esta cuestión biologicista, que apela a lo natural, a lo animal, a lo atávico, a lo instintivo, además de ubicar al hombre en un lugar de ser irracional, con nula posibilidad de controlar su instinto y su cuerpo que parece dominarlo, además deja de lado una cuestión de lo más importante, y es que la violación es una cuestión de violencia de género, ¿sí? Hoy en día no podemos seguir pensando a la violación a partir de la distinción o el desplazamiento de lo que consideramos la sexualidad o el coito normal. Es decir, hombres y mujeres mantienen relaciones de determinada manera. Si hay cierto grado de agresividad o de violencia, entonces estamos en una relación sexual que se desplazó hacia la violación. Esto es en tanto y en cuanto la ubiquemos en el ámbito de la sexualidad. Pero como les decía, hace ya unas cuantas décadas que las diferentes teorías y de diferentes ángulos de perspectiva, esto es desde la psicología, la sociología, la antropología, la psiquiatría, se ha visto a la violación como básicamente un acto de violencia, es decir, un acto violento y no de características sexuales, no es un acto de índole sexual, no es un acto empujado por la naturaleza, sino un acto de dominación, una expresión de poder. Y me anoté algunos de los psicólogos y de los antropólogos que vienen tratando esto, y fíjense que ya en 1967 Roybuk señalaba esto. También en 1971 Nedoma, Bromberg y Coyle en 1974, y Osborne en 1982, explican cómo la violación como acto violento por naturaleza, definido como un acto de agresión violenta, tiene que ver no con la sexualidad, sino con el deseo. Sí hay un deseo y hay una libido, pero no una libido sexual, sino una libido de dominación y de poder. Tiene que ver con la necesidad de autoafirmación, de autosuperación, de sobreponerse a las frustraciones cotidianas, a la no gestión o a la impericia de la gestión de las propias frustraciones. Por eso la violación es un acto violento que se ejerce a través del y sobre el cuerpo de otro, por eso lo consideramos un acto de violencia sexual, pero que nada tiene que ver con un desahogo que el cuerpo pida. Y ahí es donde está además el yerro de la expresión en este acuerdo de juicio abreviado que finalmente no se celebró. Porque estamos en el ámbito del ejercicio del poder, y de un poder discriminatorio de hombres hacia mujeres, y esto también lo dice la psicología y también lo dice la sociología, por ejemplo Giddens, por ejemplo Bourdieu, que no son ni mujeres ni feministas, ¿sí? No estoy recurriendo a la perspectiva feminista para explicar esto. A la teoría que más ha desarrollado esta cuestión es la psicología, no es la perspectiva de género. Es la propia la psicología que se ha interesado en ver qué pasa por la cabeza del violador. Y para la psicología lo que pasa por la cabeza del violador no es ni la minifalda de la chica, ni que ella haya tomado unos tragos, ni que tenga 16 años y esté con 5 tipos que tienen 10 años más que ella, sino que tiene que ver con la propia lógica del violador.
quien es, en definitiva, autor de un acto violento. Entonces, en vez de preguntarnos qué tiene en común la violación con el acto sexual, más bien corresponde preguntarnos qué tiene en común la violación con cualquier otro acto violento. ¿Sí? Y acá vamos a hacer una digresión. Piensen ustedes, cuando vemos una salidera, cuando vemos algún delito cometido por un motochorro, ¿cuántas veces le preguntamos a la víctima, pero usted qué hizo para resistirse? ¿Sí? Pero ¿cómo, señor? Usted le va a dar el portafolio en el que tenía el dinero que acababa de sacar del banco. Pero ¿cómo usted le va a dar su computadora? Usted debió defender esa computadora a como diera lugar porque era suya, porque la ganó con su esfuerzo, porque lo que usted hace es contrario a los intereses de toda la sociedad. En cambio, a la mujer sí le preguntamos, ¿y qué hizo para resistirse? ¿Y había tomado antes? ¿Y no previó que si tomaba y después se iba con esos hombres podían pasar algo? Y antes de esto, ¿era habitual que esta señorita saliera por ahí con varios hombres? ¿Era de volver tarde a la noche? ¿Cuántos compañeros sexuales había tenido a lo largo de su vida? ¿Cuántos años tiene? 16 años. Y estaba en una fiesta. Bueno, se la buscó. Y le negamos el carácter violento. Y ahí vienen otros mitos. Bueno, no era para tanto, che, en definitiva, si ya había tenido relaciones con un montón. ¿Qué hacía uno más? ¿Por qué con él no? ¿Qué pasa? ¿Es para tanto? ¿No estaremos exagerando un poco con esto? O como dice Burlando, se termina el coqueteo. ¿Lo escucharon a Burlando cuando decía esto? Si seguimos así, se va a terminar el coqueteo, se va a terminar el levante, creo que fue la palabra que usó. En definitiva, ¿dónde ubicamos esta cuestión? No en el ámbito de un desahogo sexual, que si le sacamos sexual, lo que está queriendo decir es un desahogo físico, algo que el agresor no puede contener. El desahogo es algo que pugna por salir. Lo que se desahoga, perdón, es algo que pugna por salir y que se impone a la voluntad. Aquí claramente hay voluntad del agresor. Por eso esto lo vamos a ubicar en el ámbito de la Convención de Belén do Pará, artículo 1, que define qué entendemos por violencia. Y cuando define violencia, va a mencionar expresamente a la violencia sexual. A la ley 26.485 para prevenir, erradicar, sancionar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que desarrollan las relaciones interpersonales, que es nuestra ley de derecho doméstica, de derecho doméstico, quiere decir interna, no, que tenga que ver con la vida doméstica, de derecho interno. En el artículo 5, la ley expresamente establece a la violencia sexual como un tipo de violencia, no como una forma de relacionamiento sexual, sino que fíjense, artículo 5, inciso 1 es la física, 2 la psicológica, 3 la violencia sexual. Y me interesa leérselo porque este inciso de la ley está muy de acuerdo con lo que dice el derecho internacional humanitario. Fíjense qué concepto amplio tenemos de violación. Es cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital. Esto es importante, con o sin acceso genital. Del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, de coerción, del uso de la fuerza, intimidación. Y esto incluye también la violación dentro del matrimonio. Y después sigue. Pero me interesa rescatar puntualmente estas dos cuestiones. Una, que no es necesario que haya penetración. Primera cuestión importante, ¿sí? Porque en este caso es claro, pero a él lo circundan cantidades de situaciones en las cuales la mujer no sabe si el evento del cual ha sido víctima es descrito por el derecho como una violación o no, si tiene derecho a agraviarse, si tiene derecho a denunciar. Y la segunda cuestión tiene que ver con el consentimiento. Fíjense que se habla de una perturbación a la posibilidad de decidir libremente. Estos dos elementos son
de alguna manera novedosos en el ámbito de las relaciones intergénero y también relativamente novedosos en lo que es el ámbito del derecho. Si ustedes toman, por ejemplo, el libro de Núñez, hace un ratito lo leí para despejarme toda duda antes de charlar con ustedes, cuando define violación, la define como la penetración. Y las largas discusiones que ha habido acerca de si con el miembro masculino o con algún objeto, la penetración en la boca de la mujer. O sea, piensen que esas son todas discusiones que hoy ya han pasado a la historia en nuestro ámbito doméstico, pero que son muy recientes. Si bien esas las hemos superado, como por ejemplo la violación dentro del matrimonio, todavía hay cuestiones que cuesta pensarlas. Por eso me parece que es interesante tener bien claro qué es lo que dice la ley, porque después vamos a criticar también un poquito el discurso jurídico, porque de hecho esta expresión de Rivarola tuvo lugar al interior del sistema jurídico. Acá alguien me está hablando, ahora ahí te contesto. Bien, entonces, me parece interesante que a estos avances que estamos mencionando sumemos estas dos características que trae la ley nuestra en base a criterios del derecho internacional humanitario que tienen que ver con no exigir la penetración por un lado, es decir, cualquier acto de naturaleza sexual, y por el otro lado, la idea de la necesidad del consentimiento de la mujer. ¿Por qué me parece importante esta cuestión? Porque hay una idea que poco a poco se va imponiendo y que está en las antípodas de la idea del desahogo sexual, y es que violación es aquello que la mujer considere que la viola. Es decir, si nosotros preguntamos, ¿qué es violación? Y la respuesta la tenemos que ir a buscar al Código Penal, artículo 119, la vamos a buscar al artículo 5 de la ley 26.485, la vamos a buscar a los doctrinarios del derecho penal, le vamos a preguntar a Bompadre, le vamos a preguntar a Zaffaroni. Sin embargo, poco se le pregunta a la mujer. Y esta idea que tirada así también parece radical, ¿no? Uy, bueno, pero ahora además vamos a tener que hacer una encuesta para ver qué es lo que las mujeres consideran que es violación. Pero si las víctimas somos las mujeres y son las mujeres, ¿por qué no permitir que sea la perspectiva femenina la que levante esa frontera? Que sea la perspectiva femenina la que diga qué se entiende por un sexo normal o consentido y qué se entiende por violación. Porque fíjense que la expresión de desahogo sexual de ninguna manera tiene en vista, no tiene en su campo visual a la percepción de la mujer. ¿Qué importa? ¿Qué es la violación para la mujer? Acá lo que importa es que para los hombres, en definitiva, lo que hubo es un desahogo, algo que tenía que pasar, algo que tenían que hacer. Lo hicieron mal, porque Rivarola dice dolosamente, porque esto también hay que decirlo, no es que los aplaude, ni dice que sea un comportamiento a derecho, ni legítimo, ni legal. Claramente dice que es un accionar doloso, y de hecho estaban firmando un acuerdo para llegar a una sentencia condenatoria. El problema aquí es la expresión que se utiliza, porque la expresión es mucho más que solo palabras. Da cuenta de la idea de que lo que para la mujer sea la violación no interesa. No interesa el consentimiento, no interesa qué se entiende desde la perspectiva de la mujer como un sexo no violento. ¿Sí? Yo no sé si ustedes cuando cursaron penal lo escucharon nombrar a Sebastián Soler. Posiblemente sí, porque es una hostia consagrada del derecho penal. Si me permiten, voy a leerles un cachito, porque no me lo acuerdo exactamente. Suelo mencionarlo, pero no me lo acuerdo exactamente. Soler, cuando define el tipo violación, yo estudié con Soler, porque bueno, tengo unos muchísimos años más que ustedes. Soler, cuando define violación, dice que, espérenme que lo busco,
comete violación tanto el que materialmente, por empleo de su fuerza, logra vencer la resistencia, como el que logra por la amenaza de un mal grave el consentimiento, es decir, quien tiene que imponerse físicamente o quien mediante una amenaza logra que se le brinde el consentimiento. Y después dice que ambos medios deben ser empleados para vencer la resistencia de la víctima. Primera cuestión, se le exige resistencia. Y señalaba que no debe confundirse la verdadera violencia, que generalmente dejarán las ropas y en el cuerpo de la víctima otras señales que las del acto sexual mismo, es decir, tiene que haber pruebas en el cuerpo, en la ropa, de que la mujer ejerció esa resistencia que no pudo ser vencida, y esa fuerza ejercida en la violación hay que distinguirla de la discreta energía con que el varón vence el pudor de la doncella, que en realidad desea y consciente, pero claro, no lo dice, porque es una doncella honesta, entonces no le dice, sí, dale, quiero, bueno, vamos, no, tiene que disimular. Entonces el hombre, ¿qué hace? Discretamente vence eso que parece ser una resistencia, pero que en realidad es pudor. Y esto, considera Soler, es útil para distinguir entre la violación y el consentimiento. ¿Sí? Mucha fuerza, hay violación. Poca fuerza, hay consentimiento. Y reforzaba con una nota al pie en la que aclaraba que, aunque no es muy prestigiosa la expresión, es muy precisa y dice, y si quería mozo, ¿por qué no me volteó? Esto es, a ver si puedo salir, lo que leíamos en la Escuela de Derecho no hace tanto tiempo, y que, insisto, Soler es Soler, más allá de que haya pasado mucha agua bajo el puente y que haya muchos otros autores, esto da cuenta de la idea de la dificultad para identificar el consentimiento. Fíjense, mucha fuerza para obligar a quien no quiere, pero en cambio, si tiene que ejercer poca fuerza, en realidad era porque quería, pero disimulaba. Se hacía la que no, pero en realidad sí quería. Volvemos a la cuestión de aquello del mito de la pasividad sexual femenina. La mujer quiere, pero no lo dice. El hombre tiene un instinto que lo hace imposible de sobreponerse, y finalmente gana esa violencia interna que hace la propia naturaleza del hombre, porque yo no sé si se acuerdan, pero no hace tanto tiempo, había un libro de autoayuda que se llamaba Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, ¿sí? El hombre nació para la guerra, para la violencia, y la mujer nació para el amor, nació para la paz. En definitiva, ¿qué es lo que yo quiero que se lleven de acá? Algo interesante que trae la psicología, que trae la sociología también, el que le interese lo trabaja muy bien Giddens, por ejemplo, y no hay que tener un conocimiento específico para su lectura, y lo que sostiene es que la violación es un acto que suele estar exento de lascividad, es decir, que no es un acto sexual. Dice, en la mayor parte de los casos no responde a un deseo sexual arrollador, sino a los vínculos entre la sexualidad y los sentimientos de poder y de superioridad, por lo que se entiende que parece existir una débil conexión entre lascivia y violación. De manera que esta idea que la mujer que va por un callejón con tacos altos y pollera corta está buscando que la violen, dejémoselo a Chiche Gelblum, que le gusta decirlo, pero sepamos en una escuela de derecho que es algo insostenible en el actual desarrollo de la perspectiva de género. Finalmente, estos mismos autores, y sumo también a Ana María Fernández, es una psicóloga de la UBA que tiene trabajos de investigación sobre este tema, señalan la identificación de la mujer como una víctima especial en el delito de violación.
Y esto tiene que ver con la asunción de los roles de género, con la separación hombre-mujer y la ordenación que la sociedad patriarcal ha traído, y la idea de los roles. Siempre el lugar de la mujer y del hombre, el hombre como un sujeto activo de dominación, y la mujer educada, criada, sociabilizada en una lógica de la sumisión y de la protección. Lo que suele dar, en algunos casos incluso, dice Fernández, una suerte de erotización de la violencia. Se aprende, se sociabiliza la erotización de la violencia para unos y para otros. Lo dejo acá este tema porque nos permite discutir mucho, así que avanzo un poquito más con algo de discurso jurídico, así después, si les parece, podemos charlar un poco más y dejamos algo para la discusión. Y finalmente, como línea así para que empecemos a pensar esta cuestión, está el cómo dice el derecho a estas cosas. O sea, qué toma el derecho de estas circulaciones sociales de sentido y cómo las devuelve. A ver, hay algo que es real, y es cierto que el derecho contribuye a la división de las identidades de los sujetos normativos, ¿sí? Esto es hombre, mujer, víctima, agresor, autor de un delito, buen padre de familia, mujer honesta, etc. Es el derecho el que contribuye a la producción de las identidades. Pero lo cierto es que el derecho, como sistema también, y particularmente como discurso, se produce al interior de un mundo social, ¿sí? No es que el derecho se desenvuelve en forma independiente. Esto tiene que ver también con algo que ha traído Ferraioli, y es la idea de la decibilidad procesal. También Bourdieu lo trabaja. Bourdieu es un sociólogo, los que han cursado sociología posiblemente lo recuerden. De lo que se trata acá es de que lo que se dice al interior de un proceso civil, un proceso penal, un proceso laboral, el que sea, es verdad. Es decir, adquiere fuerza de verdad. Hay una verdad convictiva en la sentencia. Si a mí me demandan para que pague porque he producido un daño como consecuencia de un choque, me demandan por daños y perjuicios y me condenan a pagar, tendré que pagar. Porque la sentencia dice que debo pagar, dice que soy culpable y que debo pagar, me hace responsable. Es decir, aquello que se dice al interior de un proceso adquiere valor de verdad, pero además está destinado a salir al mundo, no se queda dentro del proceso en sí. Lo mismo pasa obviamente con el proceso penal. Y esto es de lo más trascendente en cuestiones como la que estamos trayendo, porque este concepto de desahogo sexual, al instalarse al interior de un proceso, adquiere valor de verdad. Acá lo que pasó fue que estos chicos pobres se desahogaron. Y se desahogaron con esta piba que estaba borracha, que había tomado como una cuba, que no se acuerda de nada, pasó en el año 2012, no quería denunciar, en realidad lo publican las redes, y bueno, en definitiva, ya en el 2020 firmemos esto, ¿qué vamos a hacer? 8 años después, ¿sí? ¿Qué pasó acá? Y hubo un desahogo. No, omitamos el concepto de violación porque pareciera que no es adecuado a la situación social que se está merituando. Es decir, están actuando los mitos acá, ¿sí? De manera que, si bien el derecho contribuye, insisto, a la producción de sentidos sociales, lo cierto es que el propio derecho también es un resultado de los mitos, de los estereotipos y de las falsas creencias que circulan socialmente. Y es importante cómo lo que se dice al interior de un proceso puede terminar teniendo injerencia o incidiendo en lo que se entiende o cómo se diferencia la sexualidad normal de una violación. ¿Sí? Insisto, acá actúan, obviamente, estos mitos sociales que están en ese nivel que llamamos de la justificación externa en una decisión.
están actuando en la cultura del juez, porque el juez no viene de un lugar ajeno, el juez no es un tercero, el juez se desarrolla en una cultura, el juez también está socializado, el fiscal en este caso está socializado, y estas palabras del fiscal son producto, son resultado de ese proceso de sociabilización por el cual los géneros se ordenan de determinada manera. Y en ese proceso de ordenación hay una cierta idea de cómo deben ser las relaciones sexuales y cómo deben ser los comportamientos de mujeres y de hombres. Y en ese entramado de significados sociales y jurídicos es que termina teniendo lugar esta expresión tan negativa. Ahora, ¿qué es lo que genera esta situación? Refuerza un temor que sobrevuela a todas las víctimas de violencia, no solamente las víctimas de violencia sexual, que tiene que ver con la violencia institucional, con las dificultades para el acceso a la justicia. Que en este caso además es paradojal, porque el fiscal incluso actúa de oficio cuando esta víctima denuncia la situación públicamente, él actúa de oficio, la convoca para que participe en la causa, pero sin embargo después comete este yerro que, insisto, es fruto de lo que llamamos un lenguaje jurídico ginope o ciego al género, es decir, ciego o al menos miope al género, un discurso jurídico que no tiene perspectiva de género, es decir, que no atiende a la mirada, al lugar, al interés de la mujer, que no puede responder a esta pregunta acerca de qué es lo que las mujeres entienden que las viola. No, qué es lo que entiende la sociedad, una sociedad definida masculinamente, difícilmente pueda asumir la perspectiva femenina. Y aquí vamos a traer la Convención de Belén do Pará. La Convención de Belén do Pará, en el artículo 7.b, fija el deber de debida diligencia. Y a través o a partir del deber de debida diligencia, los estados suscriptores se obligan a ciertas conductas respecto de las víctimas de violencia de género. Y en el que han sido muy tratadas en el fallo Góngora, yo no sé si ustedes lo recuerdan, el fallo por el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que en las causas de violencia contra las mujeres no puede eludirse el juicio, es decir, entiende que no corresponde la posibilidad de soluciones alternativas al conflicto. Además, en este caso, estábamos en un supuesto de solución alternativa del conflicto que sorteaba el juicio o sorteaba el debate. Pero bueno, la cuestión es que, sacando Góngora de lado, del que quieren, si después tenemos un ratito, podemos charlar, lo cierto es que, en este caso, lo que se produce es un incumplimiento, además, al artículo 7A de la Convención de Belén do Pará, porque la Convención de Belén do Pará, en este punto que les digo, insta a los estados a abstenerse de producir a través de sus funcionarios, sus oficinas, es decir, ellos mismos, abstenerse de generar nuevas situaciones de violentamientos o de violencias contra las mujeres. Y claramente aquí estamos en un caso de múltiple vulneración o de revictimización. Y además le tenemos que sumar que se trataba de una menor, con lo cual hay otro estatuto que la beneficia, la Convención de Belén do Pará, el artículo 19 de la KDH, además la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Es decir, el cúmulo de afectaciones a derechos que se proyectan a partir de esta frase que prima facie no lo parecería, lo cierto es que fíjense cómo vulnera una batería de derechos y de logros que parecen darse por tierra con solo 2 palabras. Les dejo para pensar, así vamos terminando, porque veo que ya me consumí 1 hora cuando había prometido media hora, 40 minutos, perdón.
les dejo para pensar algunas cositas que tienen que ver. Primero, con la necesidad de capacitar a los funcionarios, a los magistrados, a los operadores del sistema en todos sus ámbitos, es decir, a desburocratizar o a capacitar a la burocracia. A avanzar con la ley Micaela, avanzar con capacitaciones, avanzar con una inclusión seria de la perspectiva de género. Segunda cuestión, pensar un poco más responsablemente también respecto del lenguaje del derecho, de su opacidad, de cómo solamente es comprensible por quienes estamos iniciados en el derecho, y las dificultades que genera el uso del lenguaje jurídico precisamente para los no iniciados. Tercera cuestión, la posibilidad de las salidas alternativas al conflicto en estos casos, cuando además, como tengo entendido, la propia víctima lo pedía porque es ella quien no quería, al parecer, transitar por el proceso. Cuestión para pensarla mucho, y sobre todo para pensar quién puede arrebatarle la palabra a la víctima, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y por último, fíjense que estamos hablando de una víctima joven y de agresores muy jóvenes también. Una cuestión que se viene imponiendo poco a poco, y lamentablemente imponiendo poco a poco, es la de la violencia en los jóvenes, la violencia en el noviazgo, la violencia en la juventud, la violencia en las parejas nobles. Tradicionalmente se pensó a la violencia de otra manera, la violencia de género como resultado de largos procesos. Y hoy nos estamos encontrando con que tanto víctimas como agresores son muy jóvenes. Así que bueno, les dejo estos temas así que hoy no llegamos a desarrollar, como para pensarlos, porque están en la agenda y hay mucho pendiente. Algunos para actuaciones proactivas, como es la capacitación, y otros para pensar qué está pasando, sobre todo este último punto que tiene que ver con la violencia en la juventud, entre amigos, entre novios, parejas, etc. Bueno, chiques, gracias. Si Muchas tienen alguna gracias a vos. tenía acá una en el chat. A ver, Leisa pregunta, también es importante destacar el grado de madurez sexual de la víctima. En una chica es tan solo 13. No te comprendo, Leisa, perdón. ¿Estás por ahí? La víctima en el caso de Chubut tenía 16 años, ¿eh? Esto tengámoslo en cuenta. No sé si por ahí hay una confusión. Sí. Bueno, acá me dice que sí, por ahí no tiene micrófono. Ah, no, ella lo dice por el artículo, seguramente lo estás diciendo por el 119. Claro, en los supuestos que estén por debajo de esa edad, siempre vamos a estar en una situación de violencia porque se entiende que no puede brindar el consentimiento. Exactamente. Sí. Yo no me metí con la tipificación, ¿no? Con los elementos del tipo penal, pero en estos casos sí, por supuesto. A ver, el consentimiento está calificado, digamos, ¿no? Podríamos preguntarnos quién puede dar un consentimiento. Esta es una cuestión que se ha discutido mucho con relación a la ley de trata, por ejemplo, que se modificó de manera de quitar validez o virtualidad al consentimiento justamente por esto. Porque hay supuestos en los que a priori se entiende que la persona no podría nunca brindar libremente un consentimiento. Cuando está por debajo de la barrera de los 13 años, la violación narcótica, este sería un caso de violación narcótica. No se ejerció fuerza, no se le intimidó, no se la amenazó, no había un mal inminente, no se utilizó un arma, pero no estaba en condiciones de oponerse. No podía decir que no y tampoco podía decir que sí. Este es un gran tema de discusión el de la violación narcótica, que es igual al de la manada de Pamplona. La mujer también, en ese caso, estaba en una situación de semiconciencia. Bueno, quedo abierta a preguntas, si tienen algo que comentar, si quieren contar algo. ¿Cómo estás? Primero, en nombre de la comisión, muchas gracias por esta charla. Tus charlas siempre son excelentes. Paula está encargada del Observatorio de Género
y es una profesora excelente en cuanto a esta materia, nos ha dado múltiples charlas y siempre es gustoso escucharte. Quería hacer un comentario en cuanto a lo que se estaba hablando al principio sobre la película 365 y toda esta temática de yo vi el documental que está muy bueno, El sexo en pocas palabras, está en Netflix, son re pocos capítulos, y habla mucho de la sexualidad de la mujer, y cómo la mujer se le ha impuesto una sexualidad que quizás nosotras ni siquiera nos damos cuenta que tenemos. Hay que hacer notar que, por ejemplo, los libros eróticos para mujeres suelen ser libros en los que hay un personaje masculino que es medio bestia y la mujer es como más santa. El rol del hombre es pervertirla a ella y el rol de ella es como hacer que ese hombre se haga bueno, porque el rol de la mujer es que el hombre calme esos deseos, y etcétera. Está bueno empezar a hablarlo porque esta comprensión del deseo de la mujer, esta supresión, por así decirlo, lleva a que se vea expresado en la literatura y tanto en las películas, como nosotras terminamos exprimiendo ese deseo sexual a través de leer cosas que en realidad nos hacen pensar que siempre tenemos que permitir que el hombre satisfaga sus deseos con nosotras, y lo podemos ver en un montón de relaciones jóvenes, como se hablaba, cuando la mujer tiene que meter excusas, o incluso en boliches, como para que el hombre no se sienta dueño de poder hacer lo que quiera con ella. La otra vez había leído un comentario que decía cómo el hombre, cuando vos le decís, por ejemplo, en una situación de relación, me duele la cabeza, o en una situación de boliche, no, tengo novio, el hombre para, pero cuando vos le decís que no, no para, sino que se da cuenta de que no, quizás tiene ganas, pero tiene vergüenza de decirlo, o no se quiere sentir fácil. Este deseo significado como si estuviese oculto, cuando nosotras actualmente tenemos un deseo sexual muy marcado y sabemos expresarlo. Es interesante que se empiece a hablar de esa temática, como empezar a que la mujer y el hombre entienda que nosotros sabemos expresar el deseo, no es que no sabemos y no entendemos cómo se hace. Pero bueno, te agradezco mucho por esta charla, la verdad, excelente como siempre, y agradecemos mucho tu participación en nombre de la comisión. Bueno, no, gracias Sofía, la agradecida, como les decía al principio, a Rosela también, no soy yo, porque me dan este espacio, y está buenísimo siempre la interacción, uno extraña el aula, así que estas alternativas vienen muy bien, muchas gracias. Trajiste un montón de cosas, rescato dos principalmente, por el tiempo sobre todo. Una tiene que ver con la idea del reconocimiento del deseo sexual femenino, que sigue siendo increíblemente un tema no dicho, ¿no? Y como vos bien señalás, la literatura lo marca mucho, porque pensemos en la literatura de transgresión, ¿no? Las sombras de Grey, cómo las mujeres se lanzaron a leer esto, que incluso se lo llamó porno para amas de casa, pornos para madres, o sea, como que es de segunda, además, ¿no? O sea, que hay algo que es lo real, y esto que es para mujeres, a ellas esto le va a gustar. Así todo, el hombre se sigue representando de la misma manera que se representaba en los culebrones venezolanos de los 80, ¿sí? O en las novelas mexicanas en las que trabajaba Verónica Castro, Thalía. El hombre es poderoso, el hombre es potente, el hombre está económicamente bien plantado, porque además Grey es recontramillonario, no es que Grey no es un empleado administrativo que cobra un sueldo mínimo, no es un mileurista, ¿no? Tampoco. Entonces, el hombre tiene todos los elementos que ubicábamos en el par, en el costado masculino del par dicotómico, y la mujer el femenino. Y como vos decís, hay una suerte de domesticación, ¿no? La mujer lo civiliza al hombre, ¿sí? Y ella siempre guarda su recato, ella siempre guarda el decoro, porque lo que hace lo hace no convencida, lo hace por él, porque siempre se conserva la idea de que la mujer no es la tutora de su cuerpo. Cuando decimos que la mujer no es la tutora de su cuerpo, queremos, entre otras cosas, decir que no se le tiene permitido expresar su deseo.
Entonces, claro, como la mujer no expresa su deseo, terminan pasando cosas al interior del derecho penal como esta que señala Soler, ¿no? Y el hombre va a tener más o menos que darse cuenta, a ver hasta dónde puede llegar y dónde tiene que parar, pero termina siendo siempre una determinación netamente masculina. No es la mujer la que tiene permitido expresar su propia sexualidad. Y como vos dijiste, no hay ninguna duda que las mujeres somos dueñas de nuestra sexualidad y que si queremos decir que sí, lo vamos a decir, y si queremos decir que no, no lo vamos a decir. Pero todavía sí, es cierto, falta muchísimo y el derecho viene además siempre un poquito retrasado en estas cosas porque el derecho es un dispositivo claramente conservador y termina siendo el resultado de ese mismo proceso de sociabilización del que hablábamos hoy, actualizado sorprendentemente, ¿no? Por literatura como esta que estamos mencionando, que es muy, muy novedosa, y sin embargo sigue reforzando las mismas ideas. Yo no sé si han visto, pero fíjense en Netflix, la película Cómo ser solteros y sobrevivir, o la película mexicana Solteras, o sea, hay muchas, y estamos hablando de películas del año 2008, 2019, 2018, 2019, ¿eh? Es literatura muy, muy, muy nueva. Así que sí, adhiero a todo lo que decía. Profe, yo le quería hacer una pregunta con relación a lo que usted dijo, de que hay que educar al Poder Judicial con perspectiva de género, y mi pregunta capaz más procesal, digamos, sería si se podría recusar algún funcionario, tipo juez o fiscal, teniendo en cuenta que le falta perspectiva de género, y que si bien resuelven quizás en algún proceso, la resolución que brindan sin perspectiva de género no es la esperada o en la actualidad ya no es eficiente, digamos. Sí. Eso. Nara, estás preguntando, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, me encantó tu pregunta, Nara, también. Mira, fíjate que en las últimas, no sé si sabes, pero en las últimas entrevistas que ha habido en el Consejo de la Magistratura previo al aislamiento social obligatorio, ha cobrado mucha trascendencia que el candidato o la candidata demuestre que tiene perspectiva de género. Esto es, al Consejo de la Magistratura, que es el organismo que controla la actuación de los jueces, les interesa que presten un servicio de justicia con perspectiva de género. De hecho, han tenido capacitaciones y, si no me equivoco, hubo incluso impugnaciones por esa cuestión. Yo se los voy a buscar porque tenía la información. Hubo un caso en los primeros días de marzo. Sí, disculpe, disculpe, me acordé de la doctora Sánchez Herrero, claro, exactamente, sí. Exactamente, porque Marina fue la promotora de la inclusión de esta cuestión y que incluso ella varias veces dijo que era inadmisible consentir o dejar que avance el pliego de un candidato que demuestra no tener perspectiva de género o que demuestra desinterés por la cuestión de la perspectiva de género. Así que yo creo que sí, que lo que vos decís es fácilmente, o sea, es pertinente. Podría ser que al interior de un proceso te encuentres con que la decisión se empieza a orientar o se demuestra tendencia en ese sentido. De hecho, bueno, hubo recusaciones al fiscal Rivarola, así que sí, por supuesto, por un argumento a fortiori, tranquilamente. Yo entiendo que sí. Sí, porque es un eje. A ver, las leyes de protección de los derechos de las mujeres son eso, son leyes. O sea, ya no es una expectativa, un deseo o una pretensión del feminismo militante. O sea, tenemos normativa de derecho doméstico, normativa interna, y tenemos normativa del derecho internacional, y tenemos abundantes fallos, además, del derecho internacional de los derechos humanos. Así que, sí, una actuación jurisdiccional contraria a la perspectiva de género es una actuación que falta a los deberes de ese funcionario, sí. Gracias. Paula, Notable la charla, me como gustaría hacer siempre. una pregunta. Ay, perdón. Sí. Escucho.
Sí, me gustaría preguntarte qué pensás vos sobre las salidas alternativas en el conflicto penal cuando está en juego la violencia de género. Mira, es un tema re complicado. Al respecto yo te diría, mira, Agustina, ¿no? Agustina, acá está la palabra de la Corte, Góngora, ya en el año 2013, la Corte dijo que en los casos en los que se ventilan cuestiones de violencia de género, se debe cumplir con el deber de debida diligencia que impone el artículo 7.b de la Convención de Belén do Pará, esto es, el deber de prevenir, el deber de investigar y el deber de sancionar. Y este íter, este conjunto de obligaciones escalonadas que impone la Convención de Belén do Pará, supone la necesidad de pasar por el juicio. Sin embargo, muchos tribunales inferiores al día de hoy lo siguen discutiendo a esto porque afecta derechos que tienen que ver con las garantías del imputado. No nos olvidemos que el derecho penal pone en el centro de escena al imputado. Cuando Ferraioli habla de garantismo, no de garantismo que se habla en los medios, ¿no? Cuando hablamos de garantismo, queremos decir que es un sistema de garantías ordenado hacia el imputado, que es el más débil en el proceso, una vez ya iniciado el proceso, por supuesto, ¿no? En este caso, además, se dio la particularidad de que la víctima no quería transitar el proceso. A mí me parece que de lo que nos tenemos que asegurar es que prime el interés de la víctima. Si para la víctima aparece como más conveniente suscribir un acuerdo de juicio abreviado y no tener que someterse al escrutinio que significa un debate, pues bueno, es la víctima. Hay que darle la entidad que corresponde y que tiene. Pero aquí pasan cosas que tienen que ver a veces con los reclamos sociales que van más allá de solamente los interesados. Pasa por ejemplo, con la cuestión del trabajo sexual, ¿no? Que hay mujeres que alzan su voz para decir, yo soy trabajadora sexual, que no se prohíba el trabajo sexual porque yo soy alguien que autónomamente lo ejerce, y sin embargo, desde sectores feministas le dicen, no, porque más allá de que vos en lo particular, en lo individual, te veas beneficiada porque a pesar de realizar un trabajo sexual, vos estás conservando tu autonomía y eso te ha permitido un desarrollo económico determinado, en definitiva no te consideras vulnerada, con tu comportamiento estás contribuyendo negativamente a los derechos de otras mujeres. Y por ahí lo que pasa con el tema de las soluciones alternativas a los conflictos es que si se estandariza, si se acepta que corresponda, es difícil en muchos casos saber si la mujer realmente está brindando su consentimiento porque está convencida, porque tuvo realmente en los hechos, en el caso concreto, la posibilidad de elegir entre alternativas, y de esas alternativas consideró que la mejor era un juicio abreviado, por ejemplo, y no que está siendo coaccionada. Hace poco tiempo, ¿se escucha? No sé si se escucha todavía. Sí, es se raro escucha esto de hablar a la nada, por eso. Hace poco También, tiempo... una cosita, pensaba que por ahí se relaciona mucho con el paternalismo, que en un montón de temas hablamos, ¿no? Del paternalismo que tiene el Estado sobre la mujer, pero que al mismo tiempo por ahí es necesario porque a veces una mujer se encuentra tan sometida en esa relación, por ejemplo, donde se ejerce violencia de género, que se hace difícil esto que decías vos de si presta consentimiento o no, de discernirlo. Claro, determinar si ese es realmente un consentimiento libre. Miren, hace un tiempito también, antes de la pandemia, en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, y esa sentencia se puede conseguir, se firmó un acuerdo de juicio abreviado en el caso de una violación. ¿Se acuerdan que hace un par de años una mujer denunció que la habían violado en la base naval? No sé si lo tienen presente. Era un efectivo, un miembro de la fuerza, un superior, que la había citado a su oficina y que abusó sexualmente de ella.
En ese caso se firmó un acuerdo de juicio abreviado, pero tuvo algunas características interesantes en relación a esto, porque la mujer quiso que él le pidiera disculpas, y el hombre reconoció, o sea, dentro del acuerdo, entre las cláusulas del acuerdo del juicio abreviado estaba que el agresor iba a reconocer el hecho y se iba a disculpar. Y para la mujer eso fue muy relevante, muy trascendente, y la llevó a aceptarlo, a firmarlo. Prefirió eso antes que transitar por un debate con la resistencia del imputado, porque en definitiva, ¿qué más satisfacción para la víctima que el agresor diga, sí, reconozco que lo hice? Es una suerte de pena de vergüenza, si se quiere, y le reconoció la palabra a la víctima, ¿no? Sobre todo porque la víctima de violación, recordemos, esto es algo que hoy yo no lo traje, es una víctima generalmente sospechada de mendacidad. Mucho tiempo se habló de la prueba del diablo cuando hablábamos de violación, por la dificultad de la prueba, porque son delitos que en general se cometen en la intimidad, no hay terceros que puedan dar cuenta de ello. Y si a eso le sumamos ciertas características que se adjudican a la mujer, pensemos, esto cuántas veces lo hemos hablado, ¿no? Las mujeres, recordemos que en el Código de Bellas Artes no podíamos ser testigos. Se duda de nuestra capacidad de ser veraz. Entonces el hecho de tener a un agresor en un juicio abreviado que se siente en el banquillo y antes de firmarlo reconozca su culpabilidad, puede ser interesante, es una alternativa que suma, no es solamente un juicio abreviado en el cual el imputado la saca barata, diríamos, ¿no? Pero sí, es una cuestión paternalista quizá buena, es lo que decís vos, Agustina, sí, para pensarlo desde ahí, sí, sí. Sí, tal cual. Gracias. No, por favor. Hola, buenas tardes. Yo Hola. me quedé con el último punto de que cada vez son menores o de menor edad las víctimas y también el victimario. Y me parece a mí que ahí es muy importante también rescatar el tema de la importancia de la ESI en los colegios y también aparte de la capacidad en materia de género de los profesionales que se relacionan con las víctimas después. Sí, 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 coincido con vos, Sofía, yo porque lo planteé como tema para abrir, pero seguramente en la apertura de la discusión, la educación sexual integral es imperativa, obviamente, porque son delitos, insistimos, que tienen que ver con el proceso de sociabilización, con cómo nos vamos educando en una cultura que las feministas llaman cultura de la violación. Fíjense, yo no quise ser tan radical hoy, pero se habla incluso de eso, de una cultura de la violación. Esto exige desmantelar esas construcciones culturales. Y bueno, obviamente, qué mejor que la educación en una institución tan, tan dedicada a la educación como la escuela, ¿no? Por supuesto. Sí, 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 coincido con vos totalmente, sí. No sabemos qué es lo que va a generar, no sabemos cuán útil va a ser, pero por ahora parece ser la única herramienta de la que se dispone. Sí, sí. Sí, aparte en los colegios, me parece a mí, además de la educación sexual, no solo también es importante poder capacitar al personal de educación en los colegios, ya sea los docentes, los preceptores. Por ejemplo, yo ayer estaba grabando una clase de procesal penal y se estaba hablando de este tema, de la educación sexual en los colegios, o de cómo una víctima, por ejemplo, una menor de edad, transmite por ahí ponerle a un preceptor, a un docente, que fue víctima de violación o un abuso, y cómo esa persona que recepta el caso, qué es lo que hace, cómo contiene, cómo procede, porque por ahí no hacen nada, por ahí queda en la nada, por ahí es y bueno, eso también es importante. Sí, sí, y no saben qué hacer, porque Claro, muchísimas ese es el veces, tema. claro, pero yo puedo denunciar, pero me lo dijo a mí en confianza, ¿y qué hago? Llamo a los padres, pero ¿y si el denunciado es el padre? Sí, en general, porque además tengamos en cuenta que entre el 65 y el 70% de este tipo de hechos ocurren al interior del hogar, ¿sí? O sea, el caso de la manada cae en la minoría. Entonces esos funcionarios, maestros, profesores, se ven en una disyuntiva complicada, sí, sí. Y en general es porque les falta información. Sí, tal cual. Es increíble además la resistencia que genera el tema.
los temores sociales, los pánicos sociales que genera la idea de que circule información acerca de la sexualidad. Es algo que es muy difícil de pensar, ¿no? Pero bueno, ocurre. Inclusive los mismos padres se manifiestan en contra de que se aplique la ESI en las escuelas. Sí, sí, muchísimos padres, sí. Sí, porque entienden que va a haber una suerte de perversión hacia sus hijos, que los van a desviar de un recto obrar. No sé, tendríamos que convocar a alguna otra disciplina para que nos explique cuáles pueden ser las motivaciones, posiblemente los psicólogos puedan entenderlo un poquito mejor, algún antropólogo, antropóloga, ¿no? ¿Qué es lo que se moviliza? ¿Qué miedo genera? ¿Hacia qué cambios que hace que se resista? En definitiva es instalar el discurso de la sexualidad, porque sigue siendo algo de lo cual no se habla o se habla muy poco. Entonces, claro, ¿cómo después no vamos a tener situaciones como esta, en las cuales nos encontramos con giros idiomáticos que además no tienen ningún valor jurídico más que generar esta controversia, cuando todavía no se habla de sexualidad, no se puede. Y en los ámbitos que se puede, porque no es que decimos, bueno, vamos a hablar porque sí. No, en el ámbito que debería hacerse, porque forma parte de la insisto, de este proceso de sociabilización entre hombres y mujeres. Qué mejor que la escuela, pero esas resistencias, ojo que esas resistencias, como decías también, vienen de una institución que también es conservadora, como es la familia, ¿no? A ver, conservadora en el sentido de que le cuesta asimilar los cambios, ¿no? Adaptarse a estos cambios que nos traen estos tiempos. Sí. Además me parece que también genera resistencia lo que traías vos, que muchas veces se genera en el ámbito intrafamiliar, y puede que haya padres cómplices. Creo que eso también se relaciona. No, por supuesto. A ver, el entrecruzamiento entre violencia sexual, infancia, relaciones de pareja, es directo. Es directo. Esto lo tratamos bastante el año pasado con motivo del tema del aniversario de la sanción de la Convención sobre los Derechos del Niño, que recuerdan que se organizó un posgrado y estuvo muy actualizado el tema respecto de este entrecruzamiento entre violencias, infancias. Es así, el hogar, la familia, la casa, y lo hablamos en el encuentro anterior, lamentablemente es un lugar paradojal, es el lugar del afecto, de la contención, del amor, pero también es un lugar en el que se actúan las violencias de estas características, ¿no? Creo que, si no me equivoco, el año pasado el 67% de los femicidios tuvieron lugar al interior del hogar. Y más del 70% de las mujeres muertas lo fueron en manos de parejas o exparejas. Yo no les traje el número hoy, pero en lo que es violencia sexual la estadística es mayor todavía. Es mayor la incidencia de las relaciones interpersonales. Esto es padres, padrastros, novios, amigos, parejas, exparejas. Es mucho más común la violación por parte del conocido de lo que suponemos. O sea, es más riesgosa la relación interpersonal que el callejón oscuro. Eso es así. Eso lo dice la estadística, ¿no? Cuestión que también, perdón, buenas tardes, Hola, que tampoco debería ser tan así, porque si evaluamos tiempos pasados, el concepto de familia ha evolucionado mucho en el transcurso del tiempo. Sí, hablamos, sí, obviamente hablamos de la familia tradicional, por supuesto, pero bueno, sigue siendo la forma de relacionamiento más común, ¿eh? Y ojo que también las violencias, este es un tema para una discusión aparte, porque nos llevaría también un buen rato de discusión. Pero recuerden que habíamos hablado al principio, Fanny, de la sexualidad de dominación, ¿sí? Es decir, la violación es un acto de poder, un acto de dominación. No tiene que ver con quién es el agresor o quién es la víctima, ni tiene que ver con un deseo sexual. No es que el hombre desea tanto a una mujer y la mujer se le resiste tanto,
que la viola para ganarla, ¿sí? Sino que es un acto de poder, un acto de dominación. Si ustedes leen a Foucault, leen a Bourdieu, leen a esta psicóloga que yo les mencionaba, Ana María Fernández, o en general a toda la literatura, les van a decir que la sexualidad de penetración tradicionalmente ha sido una sexualidad de dominación. Esto lo podemos ver en la antigua Grecia, lo podemos ver en Roma, en donde el hombre poderoso se servía de la mujer, pero también del esclavo, también del joven, ¿sí? Porque lo que implica, lo que se ponía en juego ahí era la dominación. ¿Qué es lo que llega hasta nuestros días? Ya no una sexualidad de dominación, sino una sexualidad de reproducción. Por eso se priorizan las relaciones heterosexuales. Sin embargo, en toda relación va a haber un vínculo de dominación. Es cierto que en las relaciones homosexuales se tiende a mantener vínculos de mayor paridad, es decir, las negociaciones al interior de la pareja son más igualitarias. No obstante, también se generan situaciones de violencia porque también hay situaciones de poder distintas y una ordenación de poder que tienen que ver con los roles que se asumen al interior de la pareja, porque a pesar de que se trate de relaciones homosexuales, se van a asumir roles de comportamiento que se aproximan o son más tendencialmente femeninos o más tendencialmente masculinos. De todas maneras, es un tema muy propio de la psicología, en el que yo mucho no podría avanzar, pero poco a poco empieza a verse esta cuestión. De hecho, ustedes habrán visto que hay algunos reclamos que dicen, bueno, pero el tema del femicidio, por ejemplo, ¿y qué pasa si una mujer mata a otra mujer? ¿Y por qué el femicidio solo en una relación heterosexual? ¿Y qué pasa al interior de una pareja homosexual? Inquietudes que todavía no, para las cuales todavía no tenemos respuesta. ¿Por qué? Justamente, Fanny, por estos nuevos modelos de familia, respecto a los cuales el derecho viene un poco atrás. No alcanzamos a tener una respuesta todavía. Claro, fue como lo que se planteó cuando Nair Galarza mató al novio, que por ahí no se ve mucho la cuestión de la agresión de la mujer hacia el hombre, y la agresión del hombre a la mujer sí es más habitual. Claro. Lo que pasa es que ahí Nair Galarza además rompió la regla, rompió la norma de la pasividad femenina, la mujer dada al afecto, a la emoción, y de repente tuvo un comportamiento esperable para un hombre, tuvo un comportamiento masculino, se masculinizó. Por eso fue tan relevante y tuvo tanta trascendencia mediática. Porque, no sé, pensemos cuántos femicidios hubo, fue en el 2017, si no me equivoco, ¿no? Yo no traje los números hoy, pero ustedes han visto que en los últimos 5, 6 y 10 años también me atrevo a decir, siempre estuvimos por arriba de los 250 femicidios y pisando los 300, pero últimamente, 2016, 2017, anduvimos entre 280 y 290. ¿Conocemos algún otro caso en el que una mujer haya matado a su pareja, además del de Nair Galarza, y en el de la mujer esta que lo lleva por delante con el auto al rugby, ¿se acuerdan? Y fueron dos casos tan mediatizados que al final queda la sensación de que fueron 500 casos, pero fue uno solo. Pero rompió la norma, se atrevió a dar el salto a un espacio contrario. Entonces ahí el derecho es más exigente todavía, y la sociedad formula un reproche mucho más duro en esos casos, porque hay una doble falta. Hay una falta jurídica, una falta a la norma, pero además hay una falta a su rol de género. Sí. Bueno, chicas y chicos, hay uno solo, está Santiago, es el cupo masculino Santiago hoy, me parece. Si no tienen más preguntas, no sé, Rosela, si querés hacer algún comentario, si querés ir cerrando. Como quiero, yo, por lo que veo en el chat, preguntas no hay. No. Pero... No, quería responder a las chicas porque acá tengo comentarios de la Universidad de Congreso, de Mendoza, también de la UNICEN,
Así que bueno, muchas gracias, chicas, a Paulina, a Agustina, a Florencia especialmente por haberse sumado, y bueno, también por los comentarios a Nara, a Rocío, a Agustina, a Leisa, por haber participado, por supuesto, y por sus comentarios en el chat. Y bueno, y a todos por haberse quedado, porque ya llevamos 1:30 acá. Se perdieron hoy que ya podían ir a tomar un café hasta 4 con sus amigas y amigas y amigos. Así que bueno, muchas gracias especialmente. No, muchas gracias a vos, tanto de parte de la comisión como de parte nuestra, muchísimas gracias, porque siempre tus charlas son excelentes y la verdad que nos encanta. Así que muchísimas gracias, en serio. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, buen fin de semana y cuando quieran, acá estoy. Así que, Muchas gracias, en serio. Gracias. Adiós. nos vemos.